Hola, mi nombre es Tania Paola González Rosales y hoy les voy a estar presentando el tema de demostración de identidades trigonométricas a cargo del profesor Olivera Guerrero Ricardo, bajo la materia de cálculo integral. Voy a darles una breve introducción sobre todo lo que se va a hablar en esta presentación, los temas que tocaré y las explicaciones que daré y un poco el contexto de lo que estaremos viendo. El estudio de las identidades trigonométricas ha sido fundamental en el desarrollo de las matemáticas y su aplicación en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. A lo largo de la historia, estas identidades han sido esenciales para resolver problemas complejos en geometría, astronomía y física. Desde sus inicios en las antiguas civilizaciones babilónicas y griegas hasta los avances realizados durante la Edad Media por matemáticos árabes e indios. Las funciones trigonométricas y sus propiedades han facilitado la comprensión de las relaciones angulares en los triángulos y en la representación de fenómenos cíclicos. Una de las identidades más importantes es la fórmula para la tangente de la suma de dos ángulos, que expresa cómo la tangente de la suma de dos ángulos se relaciona con las tangentes de los ángulos individuales. Esta identidad tiene un gran valor no solo en la resolución de problemas trigonométricos, sino también en la simplificación de cálculos complejos en diversas ramas del conocimiento. El presente trabajo se enfoca en la demostración matemática de la identidad tangente de A más B o A menos B igual a tangente de A más tangente de B entre 1 más menos tangente de A por tangente de B. Esta identidad funciona tanto para la suma de dos ángulos como para la resta de ellos, proporcionando una comprensión profunda de su derivación a partir de las definiciones básicas de las funciones trigonométricas. Además, se incluye un ejemplo concreto que valida la identidad, permitiendo observar su aplicabilidad en situaciones reales. Asimismo, se exploran las aplicaciones de esta identidad en áreas como la física, la ingeniería, el cálculo integral y la computación gráfica. Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una visión integral sobre las identidades trigonométricas, su demostración y sus múltiples aplicaciones en la ciencia y la tecnología, destacando la importancia de la trigonometría en el avance de distintas disciplinas. Les voy a platicar la breve historia de las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas tienen sus orígenes en las primeras civilizaciones que estudiaron relaciones geométricas, como los babilonios y egipcios, quienes ya usaban métodos para calcular distancias y ángulos, aunque no de manera formal. Sin embargo, fue en la antigua Grecia, alrededor del siglo III a.C., cuando la trigonometría comenzó a estructurarse más sistemáticamente. Hiparco de Nicea desarrolló la primera tabla de cuerdas que representaba las distancias en un círculo, lo que hoy se relaciona con el seno. Estas cuerdas eran utilizadas para calcular longitudes y resolver problemas astronómicos, lo que marcó el comienzo de las funciones trigonométricas. En el siglo II después de Cristo, Claudio Ptolomeo amplió y perfeccionó el trabajo de Hiparco, creando tablas más precisas y aplicando las funciones trigonométricas al estudio de los movimientos de los astros en su obra Almagesto. Estas tablas y conceptos trigonométricos fueron fundamentales para la astronomía durante siglos. Durante la Edad Media, los matemáticos del mundo islámico como Al-Batani y Abu al-Wafa tomaron y perfeccionaron las ideas griegas, introdujeron nuevas funciones trigonométricas y crearon las primeras identidades trigonométricas sistemáticas como las de seno, coseno y tangente.
que facilitaron aún más los cálculos astronómicos y geográficos. En el Renacimiento, matemáticos europeos como Regiomontano y Johannes Kepler comenzaron a formalizar las identidades trigonométricas, mejorando las tablas y ampliando su uso en la navegación y la astronomía. A partir del siglo XVII, con el desarrollo del cálculo por Newton y Leibniz, las identidades trigonométricas se consolidaron, especialmente la identidad básica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, que es fundamental en trigonometría. En los siglos XIX y XX, con los avances en el análisis matemático, las identidades trigonométricas se extendieron a nuevos campos, como la teoría de funciones complejas y el análisis de señales. Matemáticos como Gauss y Riemann contribuyeron al estudio más profundo de las funciones trigonométricas, lo que permitió su aplicación en física, ingeniería y otras ramas de la ciencia. Hoy en día, las identidades trigonométricas siguen siendo herramientas esenciales en el estudio de fenómenos periódicos, ondas y sistemas dinámicos. Demostración matemática. Vamos a demostrar esta identidad, que es la identidad de la suma o resta de dos ángulos de tangente. Paso 1. Vamos a demostrar la suma ahorita. Paso 1. Expresión en términos de senos y cosenos. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cociente entre el seno y el coseno de ese mismo ángulo. Es decir, la tangente de un ángulo es igual a seno entre coseno de un ángulo. Por lo tanto, la tangente de la suma de dos ángulos, de sea A más B, por decirlo así, es seno de A más B entre coseno de A más B. Tomando en cuenta pues que son dos ángulos. Ahora necesitamos usar las identidades trigonométricas de la suma de ángulos para el seno y el coseno. Seno de la suma de dos ángulos, o sea, esto que tenemos aquí, arriba, es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Esto es igual a esto. Y el de coseno es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Esto es esto. Ahora sustituimos. Tangente de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B entre coseno de A coseno de B menos seno de A por seno de B. Para que la expresión quede en términos de tangente de A y tangente de B, necesitamos dividir tanto el numerador como el denominador por coseno de A por coseno de B, y de modo que podamos obtener tangentes en lugar de senos y cosenos. Dividimos nuestro numerador, entre coseno de A por coseno de B, aquí, y nuestro denominador por lo mismo. Vamos a simplificar cada término. El primer término en el numerador es, o sea, este término es igual a seno de A entre coseno de B. ¿Por qué? Porque eliminamos coseno. Entonces nos queda seno de A y coseno de A. Que esto es igual a tangente de A. El segundo término en el numerador es este de aquí. Y simplificando, eliminamos coseno de A, porque está multiplicando, está dividiendo. Sería coseno entre coseno de 1, no se pone. Y pues nos queda seno de B, coseno de B. Y esto es igual a tangente de B. El primer término en el denominador, ahora vamos con la parte de abajo. Eliminamos esto. Coseno entre coseno es igual a 1. Coseno entre coseno es igual a 1. Y pues 1 por 1 nos da 1. El segundo término en el denominador es seno de A entre coseno de A nos da nuestra tangente de A, y seno de B entre coseno de B nos da nuestra tangente de B.
Paso 4, sustituir y simplificar la expresión final. Ahora sustituimos todas estas simplificaciones en la fórmula original. Todas estas simplificaciones que hicimos, las vamos a sustituir en la fórmula original. Entonces tenemos que tangente de A más tangente de B entre 1 menos tangente de A por tangente de B. Y hemos obtenido nuestra igualdad. Como pueden ver, esta es la misma función que teníamos al inicio, demostrando pues dicha identidad. Ahora lo haremos con la resta de los ángulos, que es prácticamente lo mismo, pero pues con un signo menos de por medio. Tenemos tangente de A menos tangente de B es igual a tangente de A menos tangente de B entre 1 más tangente de A por tangente de B. Vamos a demostrar esto. Usamos la definición de tangente y sabemos que tangente de cualquier ángulo es igual a seno de un ángulo entre coseno de un ángulo. Esto es igual, tangente. Entonces, para un ángulo A menos el ángulo B, solo pues cambiamos esto por A menos B, A menos B, A menos B, que es lo mismo ángulo A menos el ángulo B, pues. Vamos a usar las identidades trigonométricas de la resta de ángulos. En el paso 2 dice, ahora vamos a utilizar las identidades trigonométricas para el seno y el coseno de la resta de dos ángulos. Identidad del seno en la resta. Tenemos que seno de A menos seno de B es igual a seno de A por coseno de B menos coseno de A por seno de B, que es prácticamente lo que ya habíamos visto, nomás que pues como es menos aquí, pues es menos acá, que es esto mismo, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Y la de coseno, pues tenemos que esto de aquí es igual a esto de acá. Sustituimos estas identidades en la expresión de tangente de A menos B y tenemos que, ya sustituido, pues esto de aquí. Ahora para poder expresarlo en términos de tangentes, porque pues sí, necesitamos dividir tanto el numerador como el denominador por coseno de A por coseno de B. Esto se hace porque sabemos que seno entre coseno pues da la tangente y como queremos expresarlo en términos de tangente, pues vamos a dividir esto entre, vamos a dividir esto entre esto, para que nos dé seno entre coseno nos va a dar tangente. Entonces dividimos. Así nos queda. Ahora vamos a simplificar el numerador. Aquí hacemos lo mismo. Nos queda esto que tenemos aquí. Y pues esto es igual a pues tangente. Aquí hacemos lo mismo. Pues esto es esto y es igual a tangente. Por lo tanto, el numerador se convierte en tangente de A porque todo esto de aquí era esto y lo convertimos en esto. Menos, este menos que tenemos aquí, esto de acá, era esto de aquí y lo convertimos a tangente de B. Ahora el denominador, que es la parte de abajo, aquí esto pues es 1 y seno coseno tangente, entonces tangente de A por tangente de B, por lo tanto el denominador se convierte en esto de aquí. La expresión final, sustituyendo los resultados del numerador y el denominador en la fórmula de tangente de A menos tangente de B, obtenemos prácticamente lo mismo que teníamos al inicio. Hemos obtenido nuestra igualdad. Ahora veremos un ejemplo de uso para pues reconfirmar que dicha identidad pues es correcta. Vamos a usar los valores de los ángulos, vamos a suponer que tenemos un ángulo A que es igual a 45 y tenemos un ángulo B que es igual a 30. Vamos a comprobar la identidad de la tangente de la suma de ángulos, que es esta. Ahora vamos a calcular primero pues esto y después haremos esto de acá y nos tendría que dar lo mismo aquí que acá, ya que pues se supone que es lo mismo.
Sabemos que A más B, o sea, el ángulo A más el B, es igual a 75. Por lo tanto, queremos calcular tangente de 75. Vamos a usarlo en la calculadora y directamente, y nos da que tangente de 75 es igual a 3.732. Ahora vamos a obtener el segundo resultado usando la identidad para tangente de 45 más 30, que son los respectivos ángulos. Ahora vamos a usar la fórmula de la tangente de la suma de ángulos para calcular tangente de 75 grados. La fórmula es, pues sustituyendo en nuestra fórmula A y B, obtenemos A más B da 75 y tangente de A, que es 45, más tangente de B, que es 30, entre 1 menos tangente de A, que es 45, por tangente de B, que es 30. Sustituimos los valores conocidos de las tangentes de 45 y 30 y tangente de 45 grados es igual a 1 y tangente de 30 grados es igual a 0.577. Sustituyendo estos valores, tenemos que 1 más 0.577, que es tangente de B, esto es tangente de A, esto es más tangente de B, entre 1, que es el 1 que viene ya en nuestra identidad, menos tangente de A, que es tangente de 45 grados, que es igual a 1, por tangente de B, que eran los 30 grados, que nos dio aquí. Y simplificamos. 1 más 0.577 es igual a 1.577 y 1 por 0.577 por la jerarquía de operaciones, hacemos primero multiplicación, pues nos da lo mismo y esto se lo vamos a restar a 1 y nos queda 0.423. Entonces tenemos tangente de 75 grados es igual a 1.577 entre 0.423. Haciendo esto, ya tenemos aquí. Calcular el valor. Finalmente calculamos, hacemos dicha división y nos ha dado 3.732 y pues con esto confirmamos que ambos métodos nos dieron el mismo resultado, confirmando dicha identidad o igualdad. Volviendo aquí, nos ha dado lo mismo. Veremos ahora vamos a ver las aplicaciones. En física, particularmente en la teoría de ondas y oscilaciones, las identidades trigonométricas como esta son esenciales para sumar y restar pases de ondas o señales sinusoidales. Se refiere a la identidad de la tangente de la suma de dos ángulos. Cuando se combinan dos ondas, por ejemplo, en interferencia, las fases de las ondas pueden sumarse o restarse, y la fórmula de la tangente de la resta de ángulos puede utilizarse para resolver cómo se combinan las amplitudes de las ondas en sus fases. En sistemas resonantes u oscilatorios, los ángulos de fase entre las componentes del sistema, como voltajes, corrientes o desplazamientos, pueden ser analizados mediante la identidad trigonométrica para predecir el comportamiento del sistema. En ingeniería eléctrica y electrónica, particularmente cuando se trabaja con circuitos de corriente alterna, la relación entre tensiones y corrientes se describe utilizando impedancias complejas. En un circuito con resistores, inductores y capacitores, los ángulos de fase entre la corriente y el voltaje en cada componente se pueden combinar. El ángulo total de fase, por ejemplo, en un circuito RLC en serie, pueden calcularse usando identidades trigonométricas como la tangente de la resta de ángulos. Si se tiene la impedancia de un resistor y un inductor, la diferencia de fases entre las señales de voltaje y corriente puede ser expresada usando esta identidad trigonométrica. En cálculo integral. Simplificación de integrales con funciones trigonométricas de la forma tangente A más B. En algunas integrales, la suma o resta de ángulos dentro de la tangente pueden dificultar el cálculo directo.
La identidad de la tangente de la suma o resta permite reescribir la expresión y en muchos casos realizar una sustitución trigonométrica que simplifique la integral. Como por ejemplo, considerando esta integral, que es la integral de tangente de x menos pi entre 4 en dx, usamos la identidad de la tangente de la resta de ángulos. Que es esto de aquí. Y la integral se convierte en esto de aquí. Esta integral se puede manejar con una sustitución trigonométrica o utilizando tablas estándar de integrales. Se ha vuelto una integral más corta y fácil de resolver utilizando pues dicha identidad. En computación gráfica. Las transformaciones, como la rotación en gráficos por computadora, suelen implicar la manipulación de ángulos. La identidad de la tangente es útil para calcular el ángulo resultante de dos rotaciones sucesivas o para combinar ángulos en sistemas de coordenadas. Esto es especialmente relevante cuando se trabaja con matrices de rotación o al calcular el ángulo de rotación necesario para orientar objetos en el espacio. Por ejemplo, si dos rotaciones se aplican a un objeto, calcular el ángulo total de rotación puede implicar el uso de esta identidad para combinar los ángulos de rotación de manera eficiente. Análisis de resultados. Aquí se puede apreciar la dicha igualdad de la identidad. Vemos cómo conectan en toda la gráfica porque pues, prácticamente es lo mismo. Y pues ya recordarán en el ejemplo de cuando hicimos la suma del ángulo A más B, que era 40 y 30, pues aquí se muestra en la gráfica el resultado pues de dicho ejemplo. Y pues 3.732 es una constante, ya graficando pues el puro resultado. Y pues así se vería gráficamente. Pues como es una constante, es una recta. Y aquí una simulación de lo que es tangente. Esto es tangente cuando su ángulo es de 0 grados. Se ve como pues está ahí quieto. Y este es un punto que está pues está en el centro. Y ya modificando al ángulo que nos dio en el resultado pues del ejemplo, que eran 75 grados, así se vería prácticamente pues gráficamente. Esto es nuestra tangente. De estar aquí, en el punto, se movió un poco a la derecha y aumentó su tamaño. Y pues, como aquí pueden ver. En conclusión, las identidades trigonométricas han jugado un papel fundamental a lo largo de la historia, siendo pieza clave en el avance de las matemáticas y en su aplicación en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. Su campo de utilidad es increíble y extenso. Abarca desde la resolución de problemas geométricos hasta la modelización de fenómenos físicos complejos. Sin embargo, este progreso no ha sido fácil. Las identidades trigonométricas no surgieron de la nada, no surgieron pues, de hoy a la mañana, sino que fueron el resultado de siglos de esfuerzo, descubrimiento y refinamiento, y pues, trabajo también. Matemáticos de diversas culturas, desde la antigua Grecia hasta la India medieval y la época moderna, contribuyeron con sus ideas para dar forma a lo que hoy conocemos como las relaciones trigonométricas. Cada avance en el entendimiento de estas identidades permitió la resolución de cálculos que antes parecían inalcanzables. Y hoy en día, procesos que antes requerían horas o incluso días de cálculos meticulosos, ahora se pueden realizar en cuestión de minutos, todo gracias a estas igualdades. Personalmente, antes de realizar esta investigación, no era completamente consciente de la verdadera importancia de estas identidades. Anteriormente no me gustaba la trigonometría ni la geometría, ya que en muchos momentos
me resultaba difícil de entender. Sin embargo, al desarrollar este trabajo y profundizar en la demostración de la identidad trigonométrica que me tocó, así como explorar sus aplicaciones en áreas como la física, la ingeniería, el cálculo integral y la computación gráfica, mi perspectiva ha cambiado notablemente. He comprendido que más allá de ser un conjunto de fórmulas o igualdades, son herramientas poderosas que permiten simplificar procesos y ofrecer soluciones rápidas y eficaces a problemas complejos. Este proceso de aprendizaje ha sido muy satisfactorio y, a pesar de mi inicial repulsión hacia la trigonometría, ahora valoro mucho más su relevancia en el mundo real. Realizar este trabajo no solo ha sido una experiencia académica enriquecedora, sino también un ejercicio de apertura mental. Me ha permitido ver la trigonometría desde una perspectiva pues diferente, reconociendo su impacto en diversas áreas de conocimiento y apreciando su importancia tanto en la teoría como en la práctica. Pues muchas gracias y eso es todo por mi parte.